En el día de hoy nosotros tenemos un interesante panel, una interesante conversación con 4 eminentes profesionales que nos visitan y vamos a darle los buenos días y la bienvenida al magistrado Claudio Aníbal Medrano, juez, coordinador departamental y vocero pues de la conferencia 2024 del Poder Judicial, tema que trataremos hoy. Buenos días, magistrado. Bueno, buenos días. Nosotros somos una comisión departamental de portavoces, que es una estructura permanente que ya tiene el Poder Judicial ha creado a nivel nacional, y en cada departamento hay esa comisión. Okay. Y en este caso pues nos acompaña el magistrado Radar Coronado y la magistrada Valentina Marte Alvarado. Radar es juez de la Corte Civil y en realidad yo lo estoy presentando de más porque Radar es un habitante de este programa, ambos, como yo creo, ¿verdad? Sí. Y Valentina creo que está haciendo su debut en el día de hoy en el escenario. Y aprovechamos para dar la bienvenida y para decirle que esta es su casa y que se puede quedar ahí junto con ustedes. Claro, claro. Sí, de todas maneras, estamos aquí con el propósito de hacer esa vocería, pero de la conferencia del Poder Judicial, como señalabas, que se va a celebrar durante los días 25, 26 y 27 de abril del año 2024. Este es un gran acontecimiento a través del cual el Poder Judicial procura crear un espacio de diálogo gigante, de dimensión no solo nacional, sino internacional, porque tendremos expositores, conferencistas, invitados internacionales y nacionales, con los que la ciudadanía podría entrar en contacto en ese día, porque el Poder Judicial es una institución que en una sociedad cambiante, hoy a mayor velocidad que en cualquier tiempo, pues tiene que responder a los imperativos del momento, a las exigencias de una mejor administración de justicia en continuo proceso de cambio, de mejora, y por eso es importante escuchar a la ciudadanía, escuchar a los sectores organizados, a las academias, todas las instituciones de la vida nacional, porque, como hemos dicho muchas veces, el tema de la justicia no es un problema de jueces y de fiscales y de abogados, fundamentalmente es un problema de la ciudadanía. Es decir, los ciudadanos son la razón de ser del sistema de justicia. El sistema de justicia es una estructura creada para servir a los ciudadanos y garantizar el servicio de justicia en el sentido de resolver los conflictos que se presentan entre las personas, entre las instituciones y darle respuesta para garantizar la paz y la convivencia pacífica entre los ciudadanos y entre los habitantes de un país. Y entonces en este caso vamos a tener esa conferencia durante 3 días que cuando nosotros decimos conferencia pensamos en un conferencista en un escenario con un público delante, ¿verdad? En este caso es un escenario interactivo y es un escenario múltiple en el que, si bien comenzamos con una conferencia de parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo del Poder Judicial, el magistrado Henry Molina, al mismo tiempo va a haber simultáneamente desde el primer día unas 23 actividades similares de conferencias, de masterclass, actividades presenciales y también de manera telemática desarrollándose en el mismo escenario, que es a la vez un escenario múltiple, ¿verdad? Donde habrá un stand para tratar temas relativos, por ejemplo, a la política comunicacional del Poder Judicial, y así habrá diversos contenidos y diversos escenarios que usted podrá, digamos, escoger a la carta y desde ya lo podrá ir haciendo, ¿verdad? Porque hay creados los mecanismos para que el ciudadano pueda inscribirse, y no solo inscribirse, sino preseleccionar en qué tipo de actividades quiere participar, porque ya cuando estás allí
termina una conferencia y tienes que preguntarte a dónde está la siguiente actividad de la que yo quiero participar. Y de esa manera se va a desarrollar este evento que tiene un contenido extraordinario de temas y de situaciones que no solo interesan a la justicia, al Poder Judicial, sino, como decía, a toda la ciudadanía. Excelente. Vamos a dar los buenos días y la bienvenida a la magistrada Valentina Marte Alvarado, quien, como usted la ha presentado, es jueza de primera instancia de la Cámara Civil. De la segunda Cámara Civil. De la segunda Cámara Civil. Sí. Correcto. Muy buenos días, Wilson. Gracias por darnos la bienvenida a tu espacio. Saludar a toda la audiencia franco-macorizana y no solamente a nuestra localidad, sino también al mundo a través de las redes y el internet. Nosotros estamos aquí con una misión y es comunicar, anunciar a toda la comunidad jurídica de este evento tan importante que va a celebrar el Poder Judicial. Santo Domingo Oeste nos abre las puertas para ser la sede de esta gran actividad, de este gran evento, denominado Conferencia del Poder Judicial. Pero como dijo el magistrado, no se trata de una sola actividad per se, se trata de un conjunto de actividades que se van a desarrollar de manera coordinada y paulatinamente estos 3 días, 25, 26 y 27 del mes de abril, donde todos vamos a tener cabida, desde los magistrados, las magistradas, el Ministerio Público, los abogados, ¿verdad? Los togados, los letrados, pero también toda la comunidad en sentido general, los estudiantes de Derecho, los profesores, las personas que participan desde la academia van a tener un espacio sumamente importante. Entonces, el Poder Judicial se abre para que toda la comunidad se integre y conozca de ese proceso de transformación que hemos estado viviendo, lo voy a decir, en este último cuarto de siglo, que se dice muy fácil, pero la verdad es que hemos sido testigos y partícipes de esa transformación. Las transformaciones sociales no se dan de la noche a la mañana y podemos dar testimonio de que el Poder Judicial de estos 25 últimos años no es el mismo que encontramos. Un Poder Judicial encerrado, digamos clandestino, que nadie lo conocía, que no tenía ningún tipo de apertura. Este proceso se ha ido dando de manera paulatina y en este momento estamos convocando a toda la comunidad para que sea partícipe y venga con nosotros a conocer de una manera más específica todas esas transformaciones, todos esos logros que hemos tenido en estos últimos 25 años y, ¿por qué no?, en estos últimos 4 años, de manera específica. Para nadie es un secreto que una de las cosas positivas que nos dejó el COVID, ¿verdad?, porque hay que verlo desde el punto de vista positivo, fue la implementación de la tecnología, de todas esas herramientas que nos están facilitando la vida, tanto nuestro trabajo, tanto a los usuarios internos como a los usuarios externos. Estas herramientas vienen a contribuir de manera muy eficaz a la administración de justicia. Entonces, el usuario va a poder tener un contacto directo con esos avances y saber también cómo se utilizan a su favor, cómo puedo consultar un expediente, cómo puedo ver mi caso, cuándo va a ser mi audiencia. Todo eso pudiéramos verlo ahora mismo a través de nuestros teléfonos móviles o a través de una computadora, y eso se traduce a el acceso, se traduce a acceso. No solamente acceso es yo poder ir al Palacio de Justicia, a la sede judicial y subir por una rampa o subir por un ascensor. Acceso es también yo poder, desde mi casa, tener contacto con mi expediente, con la situación que estoy ventilando en el tribunal. Y también a eso le sumamos lo que es la transparencia,
todo el mundo puede ver qué está haciendo el Poder Judicial, cómo nos estamos manejando, qué estamos trabajando. Y todo eso para beneficiar a nuestro sujeto target, que son las personas. Excelente. Y en una oportunidad, hace muchos años, cuando comenzamos este espacio, que tiene ya 17 años, lo va a cumplir ahora en mayo, nosotros invitamos al magistrado Medrano y lo invitamos junto con una periodista, una reputada periodista, Anibelca Rosario. Hablábamos en ese momento de justicia y medios de comunicación. Sí, me acuerdo. Y ella se asombró cuando vio un juez en el programa, porque no era habitual, es decir, el juez era una persona lejana a la sociedad. Hoy vemos ya un juez más integrado, ciertamente. Bienvenido, Radar, usted sabe que esta es su casa. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación, por la oportunidad. Un placer, como siempre, venir aquí a tu programa, entrar en contacto con tus televidentes, con San Francisco de Macorís, la región del Nordeste, con el país y el mundo, como decías al inicio. Hoy estamos aquí como voceros del Poder Judicial. La justicia es encargada de regular la vida del ser humano por medio del derecho. Ahora, lo que se hace en la justicia, típicamente, se enteran las personas cuando se presenta un problema y se hace noticia a través de medios como este. Sin embargo, la justicia no es solamente eso. En ocasiones anteriores hemos hablado en este mismo programa de temas específicos en el derecho. Sin embargo, con 1, 2 o 3 intervenciones no se puede conocer lo que hace la justicia, lo que hace el Poder Judicial. Efectivamente, varias décadas atrás, el Poder Judicial era un lugar cerrado, se veía muy lejano. Eso ha ido cambiando en las últimas décadas y se ha aumentado en el último cuatrenio, como señalaba Valentina hace un momento. De eso se trata, de difundir lo que hace el Poder Judicial. Precisamente ese es el objetivo de la conferencia del Poder Judicial, que, como veremos más adelante, no ha sido la única actividad de este tipo. Ahora, este tipo de actividad tiene como finalidad exponer todas las labores en detalle que se llevan a cabo en el Poder Judicial. Decir qué es el Poder Judicial, responder las preguntas, llenar las dudas, abrirse a la ciudadanía. Hoy nosotros, como voceros del Poder Judicial, particularmente de la conferencia del Poder Judicial, estamos aquí invitando a tu público, invitando a la República Dominicana a la conferencia del Poder Judicial que en este mes, los días 25, 26 y 27, se llevará a cabo en República Dominicana. Un placer estar contigo. Qué bueno. Hablemos de la parte histórica. ¿Qué motivó estas conferencias y cuántas conferencias se han realizado en el país? Bueno, como Radar te preconizaba, hace hoy cerca de unos 24 años que venimos celebrando la conferencia del Poder Judicial. Hubo algunas más espaciadas, ¿no? Comenzamos en el año 2001 con la primera conferencia que fue dedicada al tema de la ética en el Poder Judicial, lo cual se comprende como la necesidad quizás mayor en el momento porque era el emprendedurismo de la Suprema Corte de Justicia del magistrado Jorge Subero Isa. Como hacen en Norteamérica, que por los presidentes identifican a la Corte de Warren, la Corte así, entonces pues nosotros decimos la Corte del magistrado Subero, y que indudablemente inició un proceso de transformación al interior del Poder Judicial, y ya en el año 2001 tuvimos una segunda conferencia dedicada fundamentalmente al aspecto ya del desarrollo organizacional del Poder Judicial, del desarrollo institucional del Poder Judicial. En el año 2002 hubo una segunda conferencia, en el 2003, creo que la de 2003 fue la cuarta conferencia del Poder Judicial que estuvo orientada al tema de la prensa, o sea, la relación con la prensa y la construcción de la noticia judicial. Porque una de las cosas en las que los jueces sentimos a veces algunas situaciones de tensión
en relación con los medios de comunicación está relacionada con el modo en que se enfocan los temas judiciales, aquellas cosas, aquellas decisiones, sobre todo que se toman del Poder Judicial, cuando, por ejemplo, se excluye una prueba o se excluye algún objeto, ¿verdad?, presentado como medio de prueba en el proceso, que no siempre es comprendido por la ciudadanía, donde probablemente, y particularmente en el caso del manejo desde los medios de prensa, todo se vale a veces en el medio de prensa si no está muy consciente el que lo está manejando acerca de cómo opera un proceso judicial, que es un proceso reglado, que está sometido a reglas, a principios, a normas, y como tal entonces tiene mecanismos en los que hay determinadas cosas que no son válidas y que no son admisibles. Y entonces la construcción de la noticia judicial es importante por la idea de que a los jueces nos preocupa qué cosa se toma como elemento relevante de lo que ha sido una decisión. A menudo lo que puede ser de mayor impacto es si liberaron o condenaron, si absolvieron o condenaron. Y entonces probablemente ahí no está lo más relevante para el juez o para el especialista en derecho, sino que estaría probablemente en las razones por las que se adopta esa decisión. Y entonces esos son elementos importantes que tienen que ver con el tema de la noticia judicial. La que tenemos ahora es la 6ª conferencia del Poder Judicial, de modo que ya sería la número 6, ¿verdad? Tuvimos unas en el 2016, porque de ahí hubo un salto a 2016, ya cuando estábamos en la Suprema Corte de Justicia, presidida por el magistrado Mariano Germán. Y ahí se definieron unos 7 ejes fundamentales vinculados sobre todo con los valores e incluso con los recursos del Poder Judicial, entre ellos, ¿no? Es decir, con la disponibilidad de lo que le corresponde al Poder Judicial de parte dentro del presupuesto general y de los ingresos extraordinarios del Poder Judicial. Eso se tocó en esa 5ª conferencia del Poder Judicial. Ahora, la conferencia del año 2016 sigue avanzando. Lo que da esta idea de una sucesión de conferencias en el tiempo es que hay continuidad en el enfoque, en la preocupación dentro de ese proceso de transformación que se lleva a cabo en el Poder Judicial. Y por lo tanto estamos continuando esos esfuerzos en este año, desde luego fortalecido por la presencia de nuevos elementos. Destacaba la magistrada Valentina la situación del empuje que nos dio la pandemia, porque el distanciamiento a que nos vimos sometidos hizo necesario acudir a las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, de tal modo que el Poder Judicial se involucró tanto, ¿verdad?, porque fue el único medio por el cual podíamos seguir prestando el servicio. Y entonces se hicieron esos primeros esfuerzos reglamentarios hasta que llegamos a la ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial, que se aprobó en el año 2002. Y eso implica que ya hay un ámbito normativo desde el cual actuamos en el uso de las nuevas tecnologías. Pero no basta tener una base normativa, sino que en el uso efectivo y práctico de esas nuevas tecnologías necesitamos escuchar cómo nos visibiliza la ciudadanía, las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, dentro de 10, de 15, de 20, de 50 años, hacia dónde debería ir el Poder Judicial y qué piensa la gente, qué sugerencia nos hace en ese sentido, qué aportes puede hacer. De modo que en el escenario donde ciertamente vamos a exhibir los avances que ha tenido el Poder Judicial, el proceso de transformación que se ha vivido a lo interno del Poder Judicial, pero también, y es la mayor preocupación y necesidad del Poder Judicial, es escuchar, es dialogar, es conocer qué aspiraciones tienen los ciudadanos respecto de la manera en que debe funcionar el sistema de justicia. Y por eso entre los retos están temas como, digamos, idea central, justicia al día para garantizar la dignidad de las personas.
el valor de la dignidad, el concepto de la dignidad incorporado al derecho, transformó el derecho en el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque se colocó en los contenidos de las llamadas constituciones de la post-Segunda Guerra Mundial, dentro de las cuales se inscribe la Constitución nuestra a partir del año 2010. Y ahí tiene a la dignidad del ser humano, que se la considera como un elemento connatural del ser humano. Y por tanto, la persona con ese valor universal que le da su condición de un ser digno, es el centro de la conferencia y es el centro de todos los procesos de transformación que se están viviendo a lo interno del Poder Judicial. Y para que eso sea así, necesitamos que la ciudadanía confíe en el Poder Judicial, confíe en el equipo de personas que maneja el Poder Judicial, y por eso la transparencia también juega un papel importante dentro de otros contenidos que son, centrados en el esfuerzo del Poder Judicial en esta conferencia. Y el dominicano, sobre todo, que usted sabe que tiene un tribunal en su cabeza. Bendita su... Es así, es así. Por cultura. ¿Qué tan diferente es este espacio de conferencia de este año con relación a las anteriores? Bueno, podemos acotar que en esta versión, ¿verdad?, tenemos espacios innovadores, cosas que antes, por el momento histórico que vivíamos, no teníamos. Ahora no se va a tratar solamente de conferencias o clases, una persona con un monólogo diciendo conceptos jurídicos. No, vamos a tener espacios interactivos donde las personas van a poder acceder a esos espacios formales que son necesarios para nosotros, donde vamos a ver contenidos jurídicos, hasta espacios lúdicos. ¿Qué significa? Que también vamos a aprender jugando. Entonces, eso va a hacer que esto sea más atractivo. Vamos a tener masterclass, conferencias, espacios, como dije, para ver las innovaciones tecnológicas del Poder Judicial, usted colocarse estos aparatos y entrar a ese espacio virtual, a ver una sala de audiencias, ese tipo de cosas que son tan llamativas, que son atractivas principalmente para nuestra juventud, para esos futuros abogados que van a ir a saber. Por ejemplo, hay una clase que a mí me llamó muchísimo la atención, una actividad que se llama ¿por qué estudiar Derecho? Entonces, cada uno de esos espacios han sido diseñados no solamente con el contenido jurídico, ¿verdad?, sino también de una forma atractiva en cuanto a la tecnología, a los espacios, para que cada uno de nosotros busquemos qué es lo que más nos interesa y podamos acceder a la información y participar de una forma dinámica. Tenemos un ágora, que es un espacio abierto. Alguien decía, pero eso es una palabra como media rara. Ágora es como una plaza pública, como un lugar público, donde todo el mundo puede ir a exponer sus ideas, y de eso se trata. El Poder Judicial se abre y quiere que desde tu perspectiva, desde tus intereses, tú puedas elegir cuál es el espacio que mejor se adecua para tú poder obtener toda la información y compenetrarte con nuestra actividad. Antes, y es bueno decirlo, se veía la relación del abogado, juez, tribunal, como una relación pecaminosa, si así se pudiera decir. Estábamos colocados muy lejos de lo que es la sociedad, pero el Poder Judicial tiene un compromiso y sabemos el impacto que nuestro trabajo, que nuestro servicio tiene para la persona humana, para el ciudadano. Y cada una de nuestras decisiones están centradas en eso, en resolver una situación de la persona humana, ¿verdad?, de lo que es la dignidad humana, y por eso necesitamos que todas las personas conozcan realmente qué es lo que tiene el Poder Judicial, qué teníamos antes, qué tenemos ahora y cómo nos
vemos en una perspectiva en el futuro. Excelente. Radar, cada edición enfoca un tema en particular, ¿verdad? Así es. A lo largo de la historia de las conferencias judiciales, aquí en República Dominicana se le ha designado, como decía el magistrado Aníbal, un título y unos temas específicos a tratar. En esta ocasión, la Conferencia del Poder Judicial tiene 3 aspectos básicos que se desarrollarán a lo largo de ese día por los diferentes mecanismos. El primero de ellos, justicia al día para la garantía de los derechos de las personas. Una serie de actividades se llevarán a cabo para desarrollar ese aspecto. Luego, integridad institucional. Otro de los días enfocará múltiples temas vinculados con ese enfoque general. Y un tercer tema, la justicia del futuro. A lo largo de esos 3 días, 25, 26 y 27 de este mes, se desarrollarán actividades simultáneas a la vez, es decir, comenzará esa conferencia en cada uno de los días entre 9 y 10 de la mañana, con una conferencia inicial a cargo del presidente de la Suprema Corte de Justicia, e inmediatamente se realizarán, por ejemplo, de 9:30 a 10 de la mañana, 5 actividades, de 10:20 a las 11, 5 actividades más. Lo cierto es que por cada día, por lo menos 20 actividades se llevarán a cabo en cada uno de los encuentros de la Conferencia del Poder Judicial, desarrollando esos 3 temas principales. Típicamente se tienen en la ciudadanía a nivel tanto nacional como internacional una serie de ideas que se han forjado a lo largo de la historia de cómo identificar los poderes públicos, cómo identificar los servicios públicos, perdón. En el caso del Poder Judicial hay una serie de ideas que tiene la ciudadanía. Primero, pueden pensar todavía que los jueces en sentido general son designados por el Congreso, como ocurría hasta el 97. Pero ¿qué resulta? Con la modificación del 94, eso fue cambiado, pero el ciudadano de la calle todavía no lo conoce. En la Conferencia del Poder Judicial se conocerá que a partir de una modificación constitucional, los jueces de las altas cortes son designados por un órgano en especial. Y los jueces de todo el país no son designados por un órgano político, sino por un concurso de oposición, por medio de lo cual nosotros pertenecemos a una carrera judicial y somos jueces imparciales, independientes. Eso son noticias que se obtendrán en la Conferencia del Poder Judicial. Pero también conocemos de los procedimientos con que contábamos a lo largo de la historia, con un procedimiento asumido de los códigos franceses, con una metodología que se correspondía al siglo XIX. Luego, nuestro país vivió experiencias de modificación como lo del Código Procesal Penal y la forma de instrucción, conocimiento y enjuiciamiento de las personas ha cambiado. Ahora es mucho más público, contradictorio, adversarial. Eso se podrá ver en la Conferencia del Poder Judicial. Y por eso los medios de comunicación, los periodistas, son una parte muy importante que la Conferencia del Poder Judicial y el Poder Judicial en sentido general tiene un departamento habilitado para esos fines, de los cuales forma parte esta comisión, que es particularmente la vocería del Poder Judicial, y el aspecto comunicacional del Poder Judicial ha desarrollado actividades como esta del día de hoy para concluir en la Conferencia del Poder Judicial con la finalidad de que el pueblo, la ciudadanía, conozca cuáles son esas transformaciones en el Poder Judicial. Marte. Bien, y preguntabas, Wilson, ¿qué vamos a tener novedoso en esta versión? Sí. Vamos a estrenar la casa. Vamos a tener el estreno, digamos, el primer acceso al público de la sede judicial de la provincia de Santo Domingo. Todavía, ni siquiera nosotros, hemos ido por primera vez, porque ha sido un proceso de construcción y todavía no ha sido entregada formalmente, pero ese va a ser el escenario y desde ya entonces vamos a celebrar que tenemos una nueva sede
un espacio físico que va a albergar todas las oficinas judiciales y tribunales de la provincia de Santo Domingo, un aspecto tan demandado por la ciudadanía y que va a contribuir a que esa justicia sea brindada en un espacio digno donde las personas estén en un ambiente limpio, climatizado, adecuado, con seguridad, y eso va a impactar de manera muy positiva a esa recepción de las personas que queremos tener en nuestra conferencia. Mira, ese espacio que se va a inaugurar, podría decirse de manera informal, con esta conferencia, la 6ª conferencia del Poder Judicial, va a ser también el espacio, digamos, modelo del Poder Judicial, ¿no? Yo recuerdo que en el año 2003 estuvimos en un programa que se llama Visitantes Internacionales de Estados Unidos y visitamos en Virginia una sala modelo, y en esa sala modelo estaban incorporados una serie de recursos y de herramientas tecnológicas que realmente nos llenaban de asombro por todas las facilidades que tenía para el juez y también para los ciudadanos, como el hecho de que del programa Speak to Text, es decir, mediante el cual yo estoy hablando, pero al mismo tiempo se va tipeando todo lo que voy hablando y se va haciendo en base de un documento en soporte electrónico, pero escrito, ¿no? Un documento electrónico, sí, con lo que voy diciendo. Y eso ya está entre nosotros, eso es parte de nuestra realidad, está en progreso, ¿verdad? Porque no en todos los tribunales se está actuando al mismo tiempo. Creo que la vanguardia en este sentido lo ha desarrollado en Puerto Plata. Pero definitivamente ya nosotros tenemos, por ejemplo, en la Corte Laboral en San Francisco y en la Corte Penal hemos hecho, y en los espacios penales algún pinino. Pero la verdad es que allí tendremos el escenario modelo, que es además el edificio público más grande de la República. Es como una ciudad judicial que va a tener la provincia de Santo Domingo Este y que va a ser la cara más actual del Poder Judicial de la República Dominicana. De modo que el impacto de la conferencia estará también conectado con la muestra de todo el proceso de transformación que hemos venido viviendo y al mismo tiempo con la construcción de la forma de administración de justicia propia del modelo de Estado que nosotros tenemos. Radar hacía alusión al tema de las conferencias, por ejemplo, del carácter del Poder Judicial en el siglo XIX y antes, ¿no? A cada forma de Estado corresponde una forma de administración de justicia, y a la forma de Estado que proclama la Constitución Dominicana, que es la forma de Estado social y democrática de derecho, corresponde un modelo de administración de justicia que está en construcción, y por eso la conferencia del Poder Judicial, como decíamos, centra la atención. Por ejemplo, la primera conferencia del magistrado presidente está orientada a el rol que juega el Poder Judicial en la construcción de la democracia. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Porque vemos, a veces referimos la democracia a la democracia, digamos, de las mayorías, a la democracia de participación política. Y parlanchina, que me dejen decir lo que yo quiera. No, a través de los partidos políticos. Sí. Luigi Ferrajoli, un maestro del derecho italiano, habla de la dimensión sustancial de la democracia. Y la dimensión sustancial de la democracia para él son los derechos. Es decir, si no hay igualdad, no hay democracia. Si no hay libertad, no hay democracia. Si no hay dignidad en el tratamiento de las personas, no hay democracia. Entre los contenidos que allí se va a ver es una guía de trato digno que ha elaborado el Poder Judicial de la República Dominicana. Entonces, esa primera conferencia del Poder Judicial estará destinada a ese tema. Al segundo día, ¿verdad? El primer día tendremos fundamentalmente la comunidad interna, a los jueces, servidores judiciales, fiscales, gente de la comunidad del Poder Judicial. Pero ya al segundo día está más abierta a una comunidad de la sociedad civil, es decir, las organizaciones de la sociedad civil, organismos no gubernamentales, entidades asociativas de los barrios que deseen participar en este evento. Y el tercer día a la academia. Por eso la conferencia del tercer día del Poder Judicial, mientras la del día 2
estaría orientada a temas de seguridad jurídica, esta tercera sería al tema del aprendizaje del derecho en el futuro, la enseñanza del derecho en el futuro. Pero me parece más adecuado el aprendizaje del derecho por el lugar que ocupa el que está aprendiendo, ¿no? Que es un modo distinto de las formas de aprendizaje que tenemos tradicionalmente en las universidades, con conferencias magistrales y con un profesor que sabe todo y le da. Pero en este caso, el alumno, el participante, el discente es el constructor de su propio conocimiento en el escenario. Y parte de eso se va a ver ese día y vamos a escuchar qué piensan las universidades acerca de eso. Cómo ven la enseñanza del derecho o el aprendizaje del derecho dentro, en el 2050 o el 2040, ¿no? Y entonces eso le indica al Poder Judicial que no solo administra justicia, sino que resuelve conflictos, sino que en cada uno de esos conflictos y en su solución, el Poder Judicial también hace una labor didáctica, cuando dice por qué ha decidido como decide, y lo explica a los ciudadanos que están ahí presentes porque los juicios son públicos. Y la presencia del público tiene una función política importante, que es ver cómo deciden los jueces, cómo se resuelven los problemas, qué hace el fiscal, qué hacen los abogados de las partes, y ver efectivamente cómo se decide y se resuelve. Y esa labor didáctica que se desenvuelve en el escenario del juicio, igual hacia la sociedad, en actividades como esta que tenemos y en actividades como la conferencia, la sexta conferencia del Poder Judicial, que, como te decía, ese tercer día va a cerrar con el mundo académico. Y por lo tanto, qué interesante puede ser para el Poder Judicial que cada cierto periodo, cada 5 años, se da un plan estratégico institucional. Y al darse ese plan estratégico institucional, que en esta ocasión estamos agotando el plan estratégico que se ha llamado Visión Justicia 2024, es decir, porque terminaría ahora, y ya nos pone a nosotros en el reclamo, en la expectativa de que tenemos que diseñar un nuevo plan estratégico institucional. Y eso no se hace desde adentro, solos, aislados los jueces, sino que se hace escuchando a los juristas dominicanos, a los juristas de América Latina, de Europa, que vienen a este evento y que nos ayudan a construir, pero también a personas que vienen de otros sectores de la vida profesional y que pueden intervenir en este escenario. Por eso realmente la conferencia no es un escenario solo para presentar el proceso de transformación interno que ha vivido el Poder Judicial en estos últimos años, acelerado, como decía la magistrada Valentina, a partir de la pandemia, ¿verdad?, que a todos nos impactó a nivel mundial, sino que es un momento importante para nosotros. Y creo que hay que hacer esa conexión de la necesidad de rediseño de un nuevo plan estratégico institucional y el momento en que estamos celebrando esta conferencia, que es como un hito en el paso hacia otro gran evento que va a tener lugar en el 2025 y del que hablaremos en lo adelante para que mis compañeros también participen. Hablábamos de la invitación, que es el objetivo nuestro. Valentina señalaba, el lugar es en Santo Domingo Este, en un nuevo edificio. Esa invitación a la que nosotros estamos extendiéndole a todo el país. El Poder Judicial, con el interés de que concurra la mayor cantidad de personas para que se produzca esa relación simbiótica, por decirlo de alguna forma, de recibir aportes, informaciones, conocer las investigaciones y proyectos que se han llevado a cabo en el Poder Judicial y cómo esto puede influir en la transformación de la democracia, como decía el magistrado Aníbal, y de la sociedad dominicana, ha creado una serie de mecanismos para facilitar el acceso. Ya sabemos el título de la conferencia, Conferencia del Poder Judicial, los ejes que se van a tratar en esta conferencia:
justicia al día para la garantía de los derechos de las personas, integridad institucional y la justicia del futuro. ¿Cómo pueden las personas llegar el 25, 26 y 27 a esta conferencia en Santo Domingo Este, al Palacio de Justicia Modelo, a la justicia del futuro, a esa visión adelantada de lo que vamos a tener en los próximos años en República Dominicana en el ámbito de la justicia? Bueno, el Poder Judicial ha diseñado una forma de transporte para asegurar que de aquí los comunicadores, los estudiantes, los docentes, el público en general puedan acceder. De cada distrito judicial de nuestro departamento, es decir, desde San Francisco de Macorís, desde Salcedo y desde Nagua, partirán autobuses para trasladar a las personas a ese Palacio de Justicia. ¿Cómo pueden acceder para llegar a disfrutar de toda esta experiencia? El Poder Judicial en su página web, poderjudicial.gov.do, y también en un correo electrónico, Conferencia del Poder Judicial de la República Dominicana, Poder Judicial de la República Dominicana abreviado, ¿verdad? Conferencia pjrd.gov.do. Las personas pueden acceder y a inscribirse porque es necesario, por la organización que se va a llevar a cabo y por cómo está dispuesto, porque no es un salón abierto, todas las actividades, como en alguna ocasión se llevó a cabo una conferencia del Poder Judicial. No, esta es una conferencia judicial sectorizada. Cada uno, como decía hace un rato, cada uno de los salones se ha dispuesto para llevar a cabo una de estas actividades en una hora específica. Por eso las personas, al momento de acceder a la página del Poder Judicial, poderjudicial.gov.do, verá un banner que puede cliquear e inscribirse. Y una vez dentro de esa página puede elegir cualquiera de las actividades del primer día, porque todo el público puede acceder a los 3 días. El primer día en asuntos vinculados al Poder Judicial, el segundo más abierto a lo institucional, a la cooperación internacional, el tercero a lo académico, a la forma de enseñanza del Poder Judicial. Uno elige cualquiera de esos temas y puede aprovechar, disfrutar de eso. ¿Cuáles serían esos temas? Es difícil de enumerarlo, porque son, como decía en otro momento, por lo menos 20 actividades por día. Cómo se desarrolla el proceso penal, qué es la justicia digital, qué es la firma digital que ya utilizamos en el Poder Judicial, cómo en el futuro los notarios, por medio de la autorización del Poder Judicial, podrán hacer uso de la firma digital para la legalización de los actos notariales, cómo se maneja el derecho laboral, cómo hacer uso de la conciliación y el arbitraje para resolver los conflictos. Esos son solo algunos temas, porque también está en el ámbito laboral, económico, societario, en fin, el universo que conforma el mundo del derecho. En cada uno de los salones de ese edificio modelo de Santo Domingo Este, en el que se desarrollará la conferencia del Poder Judicial, tendrá la oportunidad de aprovechar, conocer y ver por adelantado la justicia del futuro. Eso es parte de lo que veremos en la conferencia del Poder Judicial. Hay un elemento que yo pienso que se habrá incorporado, Radar, y es que en una actividad que estuvimos, que no fue propiamente una actividad de diseño de la logística propiamente del curso, alguien sugería, bueno, que el location, como dice, ¿no?, esté dado, la localización electrónica del lugar, de modo que usted pueda, igual que usted va a la casa de un amigo o algún destino que no conoce, darle la información de que efectivamente pueda llegar a ese lugar que decía la magistrada Valentina. Ninguno de nosotros ha ido todavía a la sede del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. Entonces sería cuestión de facilitar eso y entiendo que igual cuando accedamos al banner y tengamos esas informaciones, podría ocurrir que tengamos disponible ciertamente el hecho de poder guiarnos allí
igual que nos guiamos en el transporte para otro Es decir, guiarse destino, dentro del ¿no? local en las diferentes conferencias para localizarlas rápido. Ya dentro de la conferencia habrá unas pantallas en las que las personas también podrían ver el menú de las diferentes actividades que se están realizando, a qué hora es cada una de las actividades y en cuál de los salones o escenarios en donde se está haciendo, encima de tener también impreso al momento de llegar ese menú de actividades. Una de las actividades se denomina precisamente sede modélica, que implica a quienes elijan eso la posibilidad de recorrer la edificación, conociendo qué se va a realizar en cada espacio, ahora en la conferencia, y para qué estará destinado una vez se concluya ese edificio. Son múltiples actividades. Bien, entonces, partiendo de lo que han dicho los magistrados, debemos de decir que no hay excusas. No hay excusas para usted dejar de ir a la conferencia. Todas las actividades están pautadas en horarios específicos. Cuestión de que si usted tiene trabajo o alguna actividad durante la jornada, usted pueda ajustarse a la que le convenga. No necesariamente usted tiene que ir los 3 días. Si usted tiene cualquier situación, pues usted puede elegir el espacio que le sea más atractivo y el que más le convenga. ¿Cuál es el mejor día? No hay excusa. ¿Cuál sería el mejor Bueno, día? lo que pasa es que como son, digamos, blancos diferentes, temáticas diferentes, Correcto. para días diferentes y para personas diferentes, entonces el mejor día será aquel que más coincida con tus propios intereses críticos, con tus intereses en relación a lo que esperas, no solo de recibir, sino el escenario donde creas que puedes aportar más. Nosotros hemos tenido experiencias extraordinarias, como recuerdo aquella vista pública que se hizo en el Congreso para ver el proyecto de ley que impulsaba el Poder Judicial de uso de medios digitales, y ahí hubo personas muy jóvenes incluso que nos impresionaron por los aportes que hicieron, y es ese ambiente de sinergia entre ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, academia y el Poder Judicial, sus diferentes actores, en donde nosotros pensamos que va a construirse algo nuevo para la justicia dominicana, para la sociedad dominicana y para el futuro del derecho, porque en realidad es crear una especie de centro de pensamiento activo en el que realmente esperamos que todos los ciudadanos se sientan interesados de participar. El tema de las nuevas tecnologías es el futuro de la justicia en términos de facilitación y de acceso. La magistrada decía, bueno, no solo las escalinatas, los ascensores, que también han sido parte de este proceso. Si ustedes ven el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, van a ver que allí está ya terminada la estructura física y tengo entendido que en julio ya nosotros, para no decir que en junio, cuando me dijeron la última vez, ¿verdad?, vamos a tener listo ya el ascensor para subir al segundo nivel, lo cual usted diría, bueno, eso no es nada porque eso es una escalera a un segundo nivel, pero ¿qué ocurre? Hay personas con discapacidad, Claro. hay personas con limitaciones que acceder, yo llegué a ver personas en estos añitos que tengo en el Poder Judicial, que hasta en una cama colombina Sí. de aquellas que había, En lo camilla. subieron, cuadraplégicos, personas que no se pueden mover, y por lo tanto eso que parece intrascendente es sumamente importante porque es una manera de hacer la justicia inclusiva que corresponde a el Estado social y democrático de derecho que nosotros tenemos. Y el metamensaje Sí. que se envía también a la inclusión. Correcto, Magistrado, correcto, ¿no? Y lo que parecería una banalidad para nosotros es una necesidad para un sector, Es así. ¿verdad? Entonces, para aquellos que no pueden moverse, que no pueden accesar como nosotros, que lo vemos tan normal, subir a un segundo piso por una escalera, es una necesidad, es una prioridad. Y es un punto que en este proceso de transformación estamos tomando en consideración, ese acceso. Puedes ir, puedes subir,
Sí, por la escalera, si puedes, por las rampas si es necesario, por el elevador en ocasión de que lo necesites, ahí va a estar para esa persona que lo requiere. Y eso Es ha una pasado, invitación a ese sector que se le hace. eso con ha el simple hecho pasado de en que el Poder exista. Judicial, Claro. Wilson, porque los edificios antes no contemplaban eso. El edificio del Poder Judicial de San Francisco data de los años 70. Y en los años 70 todavía no se estaba pensando con la seriedad con que hoy se piensa que las personas con limitaciones físicas, motoras, necesitan la oportunidad de poder acceder físicamente al escenario de un tribunal. El juez Medrano, la jueza Marte y el juez Coronado conversamos sobre esta importante conferencia que se realizará aquí en República Dominicana, en Santo Domingo Este, y que todos podemos participar. Cuando hablamos de ese todo, la sociedad tiene que estar organizada, es decir, tengo que estar organizado en una sociedad para poderme inscribir, o puedo hacerlo como individuo. Puedes hacerlo como individuo, puedes hacerlo como parte de una organización, puedes hacerlo de cualquier manera. Pueden las organizaciones por sí mismas, como tales, ¿no?, como instituciones, tener una participación orgánica en el escenario, de modo que en realidad es de cara a la comunidad nacional e internacional. Si alguien quiere venir de otro país, igualmente podría hacerlo, aparte de los invitados especiales y de las personas que tienen responsabilidades dentro de esta conferencia, que como señalaba Radar, basta que usted diga conferencia PJ de Poder Judicial, RD, @poderjudicial.gov.do. En Y mi de esa canal de manera, YouTube lo vamos a titular correcto, permanente, para que el que lo siga a través de ahí tenga la información. perfecto. Entonces ahí accedería a todo el marco que está hecho de manera intuitiva para que la persona más limitada después que entra pueda tener acceso y seguir las informaciones, hacer elección y registrarse. De modo que sí, todo el mundo puede participar de esta ¿La interesante participación conferencia. consiste en asistir solamente o podremos participar de la conferencia? No son magistral. Es que en los escenarios la interacción está prevista. Habrá desde el primer día, ¿verdad?, están mesas, espacios de trabajo que van a continuar en los días siguientes incluso. Es decir, se inician hoy algunas actividades y conclusiones podríamos estar conociendo mañana de alguna de esas actividades. Entonces eso hace que la posibilidad de participar los ciudadanos siempre está abierta. Es decir, no son solo conferencias magistrales. Ahora bien, el primer día, cuando comenzamos con la conferencia en el atrio central del edificio del magistrado presidente Henry Molina sobre el tema del rol del Poder Judicial en el desarrollo de la democracia, hay una conferencia que nosotros creemos que es interesante por los contenidos, pero también una aliada estratégica de este proceso en el que queremos mostrar las transformaciones que ha tenido la República Dominicana en materia judicial, como también recibir propuestas, sugerencias, opiniones, valoraciones acerca del hacer judicial del presente y de lo porvenir. Y es la conferencia que inmediatamente después va a dictar la señora Elizabeth Andersen, de una organización internacional que se llama World Justice Project, que es una institución que se dedica a medir los índices de observación del Estado de Derecho en más de 140 países a nivel universal y generan un ranking en el que usted puede visibilizar cuál es la posición en la que está la República Dominicana, por ejemplo, en tema de control de la actividad gubernamental. ¿Qué hay en la ley
en la Constitución en ese sentido, pero también qué hace el ciudadano en la práctica diaria en materia de limitación del poder gubernamental, del gobierno en las actuaciones. ¿Qué nivel de observancia tenemos en materia de derechos humanos? ¿Qué percibe el ciudadano acerca de que no solo en la justicia, sino en todo el hacer de la actividad gubernamental se observa respeto, promoción, se han creado los mecanismos para que la gente tenga acceso a derechos que ya no son solo prohibiciones para que el Estado intervenga, sino que le obligan al Estado a hacer cosas para que la ciudadanía pueda disfrutar esos derechos como la salud, como la educación, ¿verdad? Y todos esos temas, es decir, la educación no podría ser si no hay escuelas, si no hay los planes educativos adecuados, si no hay las estrategias idóneas para la formación, si no hay la posibilidad de que la gente acceda físicamente al lugar de escuela porque está distante por algo así. Incluso todas esas cosas en la República Dominicana, en la justicia del siglo XXI, han empezado a ser judicializadas y hay decisiones del TC y de tribunales del Poder Judicial relacionadas con un joven que no lo admiten, por ejemplo, a matricularse en una escuela porque está lleno el cupo, pero él no tiene posibilidad de ir a otra escuela cercana. Y esas cosas se judicializan. Entonces, de ese tipo de asuntos se está ocupando la justicia de nuestro tiempo. Las clásicas fuentes del derecho, de algún modo, en la justicia, en el derecho de nuestro tiempo se han cambiado. Porque los derechos no solo son derechos, sino también son parte del sistema normativo, son como principios que orientan. Y la Constitución Dominicana dice que los derechos son vinculantes para todo el mundo y que reclama de las autoridades públicas adoptar medidas de cualquier naturaleza para garantizar la efectividad de esos derechos. Entonces eso nos dice a nosotros cuán grande es la oportunidad de tener una conferencia donde la gente opine sobre sus necesidades en ese sentido. Es decir, limitaciones que tienen, prácticas estatales que no son adecuadas. Cuando te mencionaba la guía de trato digno, empieza por el hecho de cómo te recibe la persona ahí en el centro de servicios secretariales, que es una de las innovaciones que ha introducido el Poder Judicial, ¿no? Antes iba a cada secretaría de un órgano a hacer peticiones, pero ahora hay un espacio ahí con unos cristales, se ve un lugar pulcro, organizado, donde la gente está ahí y tiene un sistema de turnos para poder ser atendido, ¿verdad? Mañana tenemos una reunión para el tema de la devolución inmediata de los documentos, que ya en algunos lugares también se ha venido implementando. De modo que usted lleva un documento, lo deposita, se lo reciben, lo digitalizan, lo incorporan a un expediente electrónico que está en formación y le devuelven a usted el documento y con él después usted va en la mano al tribunal a discutir. Esas cosas, esos procesos de transformación, la ciudadanía allí va a ver que alguien habla de ello, pero también usted podrá dar su opinión sobre ese asunto. Usted podrá sugerir que de algún modo eso podría mejorar si hacemos tal o cual cosa o incorporamos algún elemento que a usted le parezca oportuno. Por eso es lo importante, es la justicia abierta, que es uno de los índices que mide aquel organismo internacional que mencionaba, ¿verdad? World Justice Project, que es el hecho de el tema de cómo los ciudadanos se les respetan sus derechos, el orden y la seguridad que impera en el momento, cómo está funcionando la justicia civil o la justicia penal. Entonces la verdad es que son oportunidades nuevas que estamos teniendo en la nación dominicana y parte de las cosas que se puede ver son esas, ¿no? Justicia abierta. ¿Qué significa justicia abierta? Bueno, ¿y cómo puede aprovecharse? Exacto. También. Justicia abierta es oportunidad para que los ciudadanos participen. Esa justicia abierta, Claudio mencionaba un tema muy interesante que también lo referiste en la pausa. Guía de trato digno.
Ese es uno de los proyectos del Poder Judicial mucho más amplio y ambicioso. No es solamente la atención digna a los usuarios en sentido general. La guía de trato digno, que ya ha sido desarrollada, presentada a los jueces, tiene otras implicaciones en el ámbito de la inclusión de las personas. La guía de trato digno cuenta con una serie de protocolos para las personas que tienen problemas de audición, problemas motores, problemas de comunicación. En fin, los jueces están siendo entrenados en cada una de las áreas para que cuando una persona con alguna problemática de ese tipo acuda a una de las sedes judiciales a nivel nacional, cuente con personal que sepa cómo tratar, cómo facilitarle. No es solamente la estructura del edificio. La guía de trato digno crea una serie, les reitero, de protocolos para el manejo de cada una de esas situaciones. La gente sienta cuando se acerca al Poder Judicial un espacio amigable. Así es. De alguien que le haga sentirse confiado, incluso con forma, ¿verdad?, hasta de la manera de dirigirse a la persona, el modo de que no te hagan sentirte disminuido como ser humano. O sea, todo ese ámbito de actuaciones de parte del Poder Judicial hablan de la cualidad del Poder Judicial y hablan también de la naturaleza del servicio que el ciudadano está recibiendo. Entonces, por eso es que trato digno y justicia abierta son dos componentes que se integran en un proceso de transformación que, si no en el presente y ya se percibe, en el futuro inmediato, la gente va a sentir que el Poder Judicial dominicano es, como estamos diciendo, un Poder Judicial diferente. Yo estoy aquí, yo decía, identificaba hace unos momentos al Poder Judicial con que lo ha presidido, ¿verdad? Y entonces yo estoy aquí como 4 presidentes después. Es decir, he tenido esa experiencia dentro del Poder Judicial porque soy de los mayorcitos en el Poder Judicial de la generación más madura. Y digo madura en el sentido cronológico, porque usted ve la madurez y la propiedad con que hablan mi compañera y compañeros más jóvenes que yo, pero realmente el Poder Judicial de nosotros se ha transformado en los últimos años. Comenzó, como decíamos, con la justicia del magistrado Subero, pero también comenzó en la transformación normativa que se inició con la crisis política del 94, que produjo la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, incorporó en la Constitución el principio de autonomía administrativa y presupuestaria del Poder Judicial, y luego en la reforma 2010 complementa con la autonomía funcional del Poder Judicial, ¿verdad? Y esos componentes generan un Poder Judicial autónomo que, desde luego, yo pienso que en lo porvenir, y esas son de las cosas que necesariamente se podrían discutir en escenarios como este, debe tener decididamente mayor participación en la determinación de su propio presupuesto, que por ley está establecido con un mínimo vital ahí, cuando dice que le corresponde al Poder Judicial el 4.10% del presupuesto general de la nación, de los ingresos ordinarios y extraordinarios. Y bueno, pero hasta eso ha transformado el Poder Judicial, porque en este momento el nivel de interacción que tiene el Poder Judicial con agencias gubernamentales, con otras agencias del gobierno, ¿verdad?, también han facilitado la posibilidad de diálogo para que se comprenda cuáles son las necesidades del Poder Judicial en el momento de la elaboración de cada presupuesto año por año. Yo creo que son parte de las cosas que hay que exhibir como logros, como indicadores del proceso de transformación, pero también elementos que van a provocar que personas expertas en otras áreas, nosotros con el proceso de reforma procesal penal en la República Dominicana, empezamos a interactuar con ingenieros de proceso. Antes eran temas solo discutidos por jueces. Y de pronto ingenieros de proceso que discuten con nosotros
todo el flujograma de un proceso para darnos cuenta dónde deben estar los puntos de mando para que el sistema esté organizado de manera democrática, de manera accesible y que permita, por ejemplo, igualdad de armas para discutir en un escenario judicial. Cosas como esa. Bien, entonces también una de las finalidades del Congreso, de la conferencia, de estas actividades, es recoger todos esos insumos, esa experiencia positiva o negativa que ha tenido un usuario, una vivencia con el Poder Judicial, también queremos tomarla como un insumo a los fines de prepararnos para lo que viene. O sea, no podemos construir algo sin tener la percepción, la vivencia, la experiencia de las personas para las cuales trabajamos. Entonces, la conferencia, cada una de las actividades también van a servir como un punto para recoger insumos, impresiones, experiencias de todo aquel que se desenvuelve y que le interesa el ámbito justicia, el Poder Judicial. Y va a ser sumamente importante porque vamos a tener esa materia prima, ¿verdad? Valga la redundancia, de primera mano. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Hacia dónde vamos? Desde ahí también vamos a partir con esas experiencias de nuestros usuarios para luego entonces poder dar una respuesta efectiva, que es una de las visiones del Poder Judicial hacia esa transformación de ese proceso Justicia 2024. Digo, bueno, ya no queda como poco tiempo, porque en el 2019 lo veíamos muy lejos. Pero ¿cuánto hemos hecho? Lo veíamos muy lejos. Y yo decía, Dios mío, 2024, pero ya estamos en el 2024. Y de una forma u otra, aquello que se vio como algo que era para el futuro y que lo veíamos muy difícil de aplicar, lo estamos viviendo, lo estamos construyendo, lo estamos viendo, está siendo materializado y sobre todo está impactando de manera positiva a cada una de las personas que acceden al sistema de justicia. El diagnóstico en ese social, sentido, la participación. Wilson, hay que insistir en el tema de la oportunidad que tienen incluso también los periodistas de tener acceso a ese escenario, que van a tener en cada espacio. Para allá iba. ¿Dónde situarse para cubrir las actividades y un personal en contacto con ellos para facilitarle el modo, digamos, de navegar en ese escenario complejo, en el sentido de la diversidad de eventos que se van a realizar y la oportunidad de ellos poder entrevistar tanto a funcionarios del Poder Judicial como a los conferencistas internacionales ese día. O sea que son cosas, una gran oportunidad para que el país que no esté presente, también a través de los medios de comunicación, se pueda enterar del desenvolvimiento de la actividad. ¿Se producirá allí un gran documento? ¿Recogerán esas informaciones de todo cuanto se haga y se colgará? Lo usual, y así está previsto, es que ciertamente se recogen las memorias de cada uno de esos encuentros. Si solo se hiciera y no se documentara, tanto de manera electrónica como en soporte que pueda ser imprimible, ¿verdad? Entonces no valdría la pena. Cada conferencia de esa ha sido la base de otra conferencia que, como decía, sigue una lógica de continuidad. Por lo tanto, sí va a registrarse y no podría utilizarse las conclusiones alcanzadas si no se las documentara, si no se las registrara, si no se las preservara como memoria histórica y como instrumento de trabajo, que en realidad, magistrada Valentina, hacía la intervención por el hecho de que usted decía, se nos está agotando el 2024. Sí. Y al agotarse el 2024, estamos llegando al fin
del Plan Estratégico Justicia 2024. Entonces, lo que vuelvo a reiterar, es la oportunidad que tienen los ciudadanos, las organizaciones, las universidades de la República Dominicana de contribuir a la construcción del nuevo plan estratégico del Poder Judicial, el plan estratégico quinquenal, lo que implica hacer un plan estratégico en el que se define hacia dónde vamos, qué vamos a hacer en los próximos años, cuáles son las acciones que se van a hacer, a realizar, cuáles son los productos estratégicos que el Poder Judicial tiene que generar en este tiempo para producir un salto cualitativo en la administración de justicia. Por eso es una conferencia que viene en un momento de ruptura entre el plan estratégico que está envejeciendo y el plan estratégico que ha de nacer en el Poder Judicial. Y usted, ciudadano, usted, Wilson Gómez, puede ir allí y traer al poder de la información la noticia de que usted ayudó a construir ese plan estratégico. Así lo haremos. Efectivamente, en la conferencia del Poder Judicial se dará a conocer lo que ha hecho el Poder Judicial en estos años. Y también recibiremos del pueblo, de los participantes, de los asistentes, qué se espera del Poder Judicial. Hace un rato planteaba dos cuestiones. ¿Para quiénes y cómo se va a desarrollar la conferencia del Poder Judicial? Bueno, pues la conferencia del Poder Judicial es abierta para todo el público, es gratis, todos pueden participar, no implica costo, está abierto a todos, incluso, como ya decía anteriormente, el transporte se ha dispuesto. Las personas pueden utilizar el transporte que ofrecerá el Poder Judicial o pueden trasladarse por la forma que ellos deseen. Eso es con relación a quienes, todos. Y lógicamente, como también hemos dicho, se pueden registrar a través de la página del Poder Judicial. Poder Judicial en Google los redireccionará al procedimiento. Un banner, conferencia del Poder Judicial, y está inscrito. Elige cualquiera de las actividades. ¿Qué serán esas actividades y cómo se llevarán a cabo? No es solamente ir a sentarse, tal vez cansarse durante una hora. No, el diseño está para que durante todo un día las personas disfruten de su estancia en la conferencia del Poder Judicial. Hay stand de información, hay espacio, como decía el magistrado Aníbal, para que los medios de comunicación hagan entrevistas. Si quieren entrevistarnos a nosotros, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, a los jueces que han conocido los casos más interesantes, esa es su oportunidad, esas son las puertas abiertas. Pero además, seleccionando cada una de esas actividades o accediendo a cada uno de los salones claramente identificados, ustedes podrán no solamente escuchar una conferencia, una charla, un panel, sino también escuchar un debate, opinar en esos debates, valorar esos debates, o como se dijo hace un rato, un espacio interactivo pleno, en el cual se ha denominado Ágora Ciudadana. Se reunirá un grupo mínimo de 60 personas para plantear y sugerir soluciones, intercambiar, conocer experiencia de instituciones con la del Poder Judicial, con lo que ha ocurrido en España, en Francia, en Argentina, y así construir algo mucho mejor. La conferencia del Poder Judicial será plural, la conferencia del Poder Judicial será participativo. Es una gran oportunidad que tenemos. Es por eso que queremos reiterarle la invitación a todos los dominicanos, abogados, profesionales, público en general, estudiantes de Derecho, medios de comunicación. Claro que sí. A las diferentes universidades ya le hemos enviado a los diferentes grupos. ¿Tendrá valor académico para los estudiantes de universidades? Como se van a llevar a cabo conferencias, eso lo va paneles, a determinar cada sí. universidad. O sea, un profesor decida que para él es muy importante que sus alumnos participen en esta actividad y puede acordar con ellos qué calificación o qué puntaje les atribuiría dentro del puntaje general de su
de su asignatura para que participen en la actividad. Pueden estimularlo las universidades para que lo hagan. Yo diría que sería una labor de extensión de la misma universidad, entender que sus alumnos esa vez participen en este escenario, porque sería el tema de que la cátedra y la práctica del derecho se encuentren en un mismo escenario y empiecen a dialogar. Para ese punto, algo muy importante yo es... insisto mucho, y escúchame, Sí. Radar, después que uno pasa de los 50 años, ya el interrumpirlo se le va la idea. ¿Cuál es el problema nuestro? Por ejemplo, uno de nuestros graves problemas es precisamente las escuelas. Las escuelas de formación, porque ciertamente hay muchas instituciones que han avanzado, el caso de la justicia ha avanzado, pero ¿están las escuelas de formación de los nuevos abogados o de las nuevas áreas del saber? ¿Están al tono con esos cambios? Un punto muy importante le iba a decir, vinculado con esa pregunta, es que dentro de los órganos del Poder Judicial que funcionará y tiene un papel muy activo es la Escuela Nacional de la Judicatura. Y preguntabas qué efecto tendría para los estudiantes, que nosotros lo hemos convocado, y este programa es el espacio de la reiteración de esa invitación. Tiene la oportunidad de que, como la Escuela Nacional de la Judicatura es una institución de educación superior calificada para emitir certificados, por la participación en las actividades que usted se inscriba, puede lógicamente requerir a la Escuela Nacional de la Judicatura la emisión del correspondiente certificado de participación, lo cual claro que formará parte de su currículum, claro que le servirá como aval de nuevos conocimientos, es decir, que le invitamos a que ellos aprovechen eso, porque no es solamente el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, sino esa entidad de educación superior que es la Escuela Nacional de la Judicatura. Mira, en relación con tu pregunta y abonando a lo que señala el magistrado Radar, la Escuela Nacional de la Judicatura, que tiene, como Radar señala, la facultad reconocida como Instituto Superior de Enseñanza en la República Dominicana, tiene la cualidad para emitir títulos académicos como las universidades, fue concebida, yo sí participamos en el diseño de la escuela desde un primer momento, en la misión y la visión institucional de la escuela, y se veía a sí misma como un centro de pensamiento, como una escuela líder para Iberoamérica. Y debo decirte que así ha sido, Y entre las cosas que puede la gente tener acceso es poder verificar si tengo razón o no tengo razón cuando digo que la Escuela de la Judicatura de la República Dominicana es una escuela líder en Iberoamérica. Y es ver, primero, qué interacción tiene ella con otras escuelas judiciales dentro de la red iberoamericana de escuelas judiciales, con instituciones como la UNESCO o con otras organizaciones de otros estados, en la construcción del conocimiento, ¿verdad? Y por eso te digo que ese es uno de los elementos importantes. Conoceremos la política comunicacional del Poder Judicial, ¿verdad? Va a ser presentada tanto por el coordinador de Comunicaciones y Asuntos Públicos, Javier Cabreja, que estará allí, sino de Isabel Duelo, que es una consultora de Argentina que ha estado trabajando con nosotros este evento en la República Dominicana desde hace algunos años, y van a estar allí para presentar la política comunicacional del Poder Judicial, dentro de la que se inscribe la creación de estos equipos de portavoces. Sí, es importante destacar, retomando la pregunta inicial, de que cuál es la problemática de la enseñanza en las escuelas de derecho. Actualmente, tanto la universidad pública como algunas universidades privadas están asumiendo el modelo educativo que tenemos en la Escuela Nacional de la Judicatura. ¿Cuál es ese modelo educativo? Un modelo de aprendizaje por competencias, y eso va a tener un impacto sumamente positivo al momento de que ese estudiante, que va a ser nuestro futuro relevo, tenga todas esas aptitudes para poder insertarse
en el ámbito del derecho, no solamente en el ejercicio independiente, sino también dentro de las actividades del funcionario, de la jurisdicción, el tema del poder, de los jueces del Poder Judicial, del funcionario en el gobierno central, en el Poder Legislativo también. Entonces, la Escuela Nacional de la Judicatura ha servido como modelo para motivar a que las escuelas de derecho en este momento se embarquen en una transformación interna a los fines de presentar un modelo que pueda exhibir como producto un profesional con todas esas competencias. ¿Cómo aprenden los jueces a hacer sentencia? Haciendo sentencias. ¿Cómo aprenden los jueces a manejar una audiencia? Conociendo audiencias. ¿Cómo aprende un juez a tratar el usuario? Tratando el usuario. Entonces, todas esas competencias que como Poder Judicial trabajamos. De manera orientada, o sea, claro, porque responde claro, a un proceso. Sí. Claro que sí, o sea. De discusión y reflexión interna. Claro que sí, o sea, es un proceso que se da de manera concomitante. O sea, cuando digo hacer sentencia, no es que el primer día tú vas a ir a hacer una sentencia y eso va a ser algo definitivo, sino que somos el producto de un proceso educativo, de un proceso de enseñanza-aprendizaje que se va dando de manera colaborativa. Como desempeñamos nosotros la función de tutores. Correctamente. Sí. Y que activa, en nuestros tribunales. y que activa esas competencias. Por ejemplo, nosotros, gracias magistrado, fungimos como tutores y supervisores de aquellas personas que ahora mismo aspiran a ser jueces. Y eso le da una especie de seguridad y de compartir esas experiencias que ya nosotros tenemos. Hacer, viendo cómo hacen los que tienen más experiencia. Nosotros que tenemos una experiencia, se la traspasamos, ¿verdad?, a esas personas y eso le fortalece y en el desarrollo de sus competencias para poder insertarse de manera exitosa en cualquier ámbito. Y cada proyecto educativo en la escuela, Wilson, ha tenido un proceso previo de preparación de los facilitadores. La idea sobre la que se construyó la Escuela de la Judicatura Dominicana como centro de aprendizaje y de enseñanza fue el tema de el mejor en lo suyo en la práctica. Y entonces eso implicaba que si en Europa, en algún punto, por lejano que estuviera, estaba el gurú de esta materia y nosotros queremos que la escuela desarrolle competencias en sus formadores para poder manejar esa área en su tecnología de punta o con las corrientes de pensamiento más avanzadas, traíamos a esa persona a la Escuela de la Judicatura. Y así se hace formación de formadores para iniciar cada proceso de aprendizaje al interno de la escuela. Y permíteme solo cerrar con esto, y es que en la última conferencia del magistrado presidente del día 27, que está dedicada a la enseñanza del derecho en el futuro, porque recuerda que el futuro, hacia dónde vamos, es uno de los ejes de esta conferencia, está dedicada precisamente a eso, ¿no?, a la enseñanza del futuro, lo que indica que definitivamente las universidades deberían tener interés, así sea para desbaratar lo que presenta el presidente, que yo creo que no, porque el presidente fue el primer director, el segundo director. El primero fue el doctor Juan Manuel Pellerano Gómez, y luego el hoy magistrado Henry Molina, que fue el director de la escuela, y realmente fue el mentor y el impulsor de ese proceso de transformación de la Escuela de la Judicatura o del Poder Judicial desde la escuela y con el apoyo de la Escuela de la Judicatura. Y entonces sería interesante escuchar en el mundo académico, como se pretende, qué puede decir Henry Molina sobre el tema de la enseñanza del derecho o el aprendizaje del derecho en el futuro. O sea, que es un tema que lo hemos tomado en consideración para la conferencia. Claro. El tiempo se nos viene encima. Aquí ustedes han tocado aspectos muy nodales, como lo es el centro de pensamiento que usted hablaba, la construcción del conocimiento, que es básico, el diagnóstico participativo, el diagnóstico social, para ver qué piensa la gente. Son términos interesantísimos que podíamos hacer un panel. Ahora bien,
Me inquieta brevemente, porque el tiempo se nos viene encima, está ya en la pantalla, me inquieta grandemente saber, hay dos temas sociales muy nodales que cuestionan el sistema de justicia. Uno es un tema cultural y es la inobservancia de la ley. Para ilustrar, una niña en estado de preñez, hay un delito, ¿verdad? Pero eso pasa normal en la sociedad, es decir, está normalizado en la sociedad y la sociedad inobserva la ley constantemente, la ley de tránsito, frecuentemente todas las leyes, no son muy dados al cumplimiento. Y el otro aspecto es, a ver cómo se puede enlazar, es el tiempo de dilación de los procesos en la justicia. ¿Cómo impactará estas conferencias en mejorar esos dos aspectos sociales? Bueno, don Pedro Mir decía que somos un país colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche. Sí. Y definitivamente venimos desde espacios de opacidad, de sombra, hacia un espacio de iluminación. La discusión en la conferencia está centrada en justicia al día, además de la integridad institucional que implica el hecho de transparencia, el hecho del manejo pulcro, apegado al derecho en la institución. También está relacionada la justicia al día con que haya una justicia oportuna, es decir, que los procesos se decidan dentro de los plazos establecidos por la ley. Y por lo tanto, creo que ese es el núcleo esencial de la conferencia, de los contenidos de la conferencia. Es el tema de la justicia al día, mire eso, para garantizar la dignidad de las personas. Y el tema de las menores embarazadas, ¿verdad? Como menores, ejemplo. Ese es un tema, como le decía, mi idea de evocar el poema de don Pedro Mir es por eso mismo, o sea, donde era natural en que un señor le llevara 20 años, 30 años a una niña y tuviera una relación con ella, imagínate, eso viene de haberse aceptado como normal en nuestro mundo aldeano del pasado a este mundo de hoy que ya es una aldea global, en donde el mundo entero ha construido una manera de sensibilidad frente a ese tema. Y entonces la gente empieza a desnormalizar. Es decir, no es normal cada día por la denuncia, por las sentencias que en ese sentido se adoptan en los tribunales estableciendo responsabilidad, entonces esas cosas generan que haya una práctica en la justicia y una práctica en la ciudadanía en la que se denuncia lo que ayer se aceptaba como normal. Yo me voy a permitir hacer un servicio público, magistrado, y es decirle a toda la comunidad de San Francisco de Macorís y de la provincia de Duarte que la jurisdicción civil está al día, que pueden ir a buscar sus sentencias, que no tenemos mora. Entonces, a veces esa percepción de que los procesos duran mucho, de que no ha salido mi sentencia, eso la Suprema Corte de Justicia ha ido trabajando. Cada juez tiene un compromiso y ese da respuesta de manera oportuna a los casos que le son sometidos. La justicia civil, al menos yo puedo decir en San Francisco de Macorís, es una justicia oportuna y que hoy, al día de hoy, está al día. ¿Que tenemos oportunidades de mejora? Sí, pero todos formamos parte también de esa solución y se han hecho aprestos para que podamos tener una justicia oportuna en un tiempo prudente y razonable como le establece la Constitución. De que hemos mejorado, hemos mejorado. Claro que sí. Brevemente, al final nos queda un minuto para cada uno. Mire, 52 allá. Un minuto para cada uno. Muy bien. Radar. Bueno, lo primero, reiterar la invitación. Para lograr esas transformaciones se necesita conocimiento. Ese conocimiento se ofertará en la conferencia del Poder Judicial.
seamos parte de la adquisición de ese conocimiento, transformemos la justicia, transformemos la sociedad, y todos esos problemas que señalabas, creo que están recibiendo respuesta en la conferencia del Poder Judicial 25, 26 y 27. Inscríbanse. Bueno. Magistrada Marte. Poder Judicial, RD, poderjudicial.gov.do, la oportunidad para que puedas participar y ser protagonista de esta transformación. Te esperamos. Bueno, definitivamente es así. Esa idea de justicia al día no es solo una aspiración como algo que se plantea como objetivo, sino que allí se podrá ver en esta conferencia toda la infraestructura tecnológica que se ha desarrollado en el Poder Judicial para garantizar que la justicia esté al día. Es decir, instrumentos de medición que permite que yo, juez, pueda monitorear cómo voy, cuántos asuntos tengo pendientes de este mes, del mes pasado, ¿verdad? Y yo mismo voy modulando mi propio accionar cuando hay grandes volúmenes de casos. Si usted tiene 3 casos, pues siempre estará claro de que los tiene. Usted puede saber hoy y verlo ahí cuándo cumple cada uno de las personas que fueron condenadas hace 10, hace 5, hace 15 años. Los puede medir y tiene un instrumento, un tablero desde el cual se visibiliza de manera dinámica delante de sí la jueza de ese ámbito que estaba llamada a venir con nosotros y no pudo, la magistrada Bárbara Irene Rodríguez. Y así ocurre con la gestión de todos los tribunales. Hay una justicia que está no al día definitivamente, pero sí consciente de que tenemos que lograr como un objetivo estratégico inmediato y una necesidad que nos reclama el Estado de Derecho, justicia al día en todos los tribunales. Y usted puede ayudarnos con eso acudiendo a esta conferencia 25, 26 y 27 de abril. Yo, feliz de la vida de haber sido parte de que ustedes, juez, y usted, Aníbal Medrano, siempre nos participe esas actividades y sobre todo usar nuestro espacio como plataforma para informar, subrayando la última parte de formar a nuestra sociedad a través de sus conocimientos. Gracias del alma por habernos acompañado, magistrado Medrano, magistrada Marte y magistrado Coronado. A usted, gracias. Gracias del alma por haber estado con nosotros. Gracias. Ustedes y yo, si Dios lo permite, nos encontraremos aquí mañana de 9 a 10 de la noche en Las Cosas Como Son. Y el próximo domingo, pues como siempre, aquí estaremos. Buenos días. De la información, un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.